Lucas 22. Vamos a tomar unos pasajes antes de entrar al estudio esta tarde. Vamos primero a Éxodo 12. Es la institución de la Pascua del Señor. Y si recuerdan bien que los judíos han estado bajo el dominio o en esclavitud a los egipcios, ¿verdad? Dice la escritura que salieron 430 años. Después, 400 años estuvieron como esclavos en la tierra de Egipto. Y la última señal, el último prodigio, lo último que sucedió es esto que se llama la Pascua del Señor. Fue establecida y se observó, estimados hermanos, aún cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra. Y tomando los elementos de esa institución, Él estableció la cena del Señor. Y hay muchas sombras, hay muchos tipos que en esta Pascua que anuncian de antemano, amigos, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer nada más, comenzando en versículo 1. Quiero que noten los días. El mes pasado estudiamos 2 días antes de la Pascua. Recuerdan, lo hicimos en inglés, pero eran 2 días antes de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua se celebraban, amigos, juntamente. Se empezaba la Pascua en el día 14 del mes Nisan. Después, 7 días comían panes sin levadura. Éxodo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Y si leemos el Nuevo Testamento, encontramos que el hecho de que sea sin defecto, lo encontramos en la persona del Señor Jesús también, según Pedro. No vamos a hablar mucho de Éxodo esta noche. Quiero ir a Lucas, ¿ok? Solamente quiero notar unas cuantas cosas aquí en Éxodo. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestros bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vamos a Lucas ahora. Lucas 22, y puedes leer el resto de ahí de Éxodo. Vamos a hacer algunas referencias al estudiar estos pasajes de Lucas 22. Esta es la última vez
que el Señor va a celebrar esta Pascua, esta ordenanza. Es la última vez. Y antes de morir, note lo que dice versículo 15 de Lucas 22:15. Y pienso yo, hermanos, esto, que el deseo y el anhelo de un hijo de Dios, número uno, pienso yo, es unirse con aquellos que son de la misma fe, congregarse. Y al mismo tiempo, nos edificamos mutuamente, ¿verdad? Pero también, estimados hermanos, nuestro deseo es celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque nos recuerda de aquel que murió por nosotros. Recordamos esto. Voy a leer primero versículo número 15. Les dijo, cuánto he deseado, Lucas 22:15, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es un deseo vehemente, es un deseo, amigos, tremendo. Epitumeo. Grande deseo que tiene el Señor, amigos, de comer esta última cena. Pero note el versículo que sigue. Dice, no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estimados, dan a entender que cuando celebramos la cena del Señor, aquí está el Señor con nosotros también. Está con nosotros. Porque recuerden lo que dijo en otro lugar el Señor en Apocalipsis, por favor, 3:20. Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hablando de esa comunión que tenemos no solo uno con nosotros, sino también con nuestro Señor Jesucristo. Esa noche que fue entregado, dice la palabra del Señor, el Señor establece esta cena, la ordenanza. En el Antiguo Testamento tenían la ordenanza, ¿verdad? ¿De qué? De la Pascua. En el Nuevo Testamento tenemos dos, la cena y el bautismo. Ahora, no nos dice el Señor cuántas veces vamos a observar la cena del Señor. Dice, cuando lo hagáis, háganlo en memoria de mí, recordando su muerte, recordando, amigos, su sepultura, recordando también que su resurrección de entre los muertos. Y vamos a añadir algo más, esperando su gloriosa venida, cuando regrese el Señor Jesucristo. Oh, ahora, por mucho tiempo, ¿verdad? No nos pudimos reunir a causa de el COVID. Recuerdo cuando cerramos las puertas por 2 semanas. Amigos, hermanos, fue muy triste, ¿eh? Nunca me imaginaba yo que íbamos a cerrar las puertas, aunque sea momentario. Nunca imaginamos eso. Y después de eso también, que nos reuníamos los domingos, anhelaba yo comer la cena del Señor, anhelaba celebrar la cena del Señor, estar con ustedes y celebrar esta ordenanza del Señor. ¿Por qué, amigos? Porque Él también, versículo 15, dice, deseaba comer con vosotros esta Pascua, la última Pascua, antes de ir al Calvario. ¿Sabes que ningún otro autor, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan nos hablan de este deseo que tiene el Señor Jesucristo? Habla, amigos, de un deseo fuerte, puso el corazón, el Señor pone su corazón. Cuando dice, he deseado comer, todo su corazón está puesto en esta última Pascua. Ahora, Mateo, Marcos, Lucas nos revelan cosas que suceden antes de la Pascua, ¿ok? Antes de que sea entregado. Cómo maquinan los sacerdotes, ¿verdad? Cómo la mujer le unge con aceite y luego la traición de Judas. Juan no nos dice eso. Juan no nos habla de la institución por sí mismo. Pero Juan nos da un discurso del aposento alto.
Cuando Jesús toma la toalla, amigos, y lava los pies de sus discípulos y nos da ese gran discurso que encontramos en Juan 13 en adelante. Aquí el Señor toma el pan, la copa, versículo 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartilo entre vosotros. Os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Lo que sí hay en común entre estos 4 evangelios es la mención de la Pascua. Pero parece que hay diferencias entre Juan, Mateo y Lucas. Especialmente los 3 primeros, lo que le llaman los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, me parece que están de acuerdo. Pero Juan parece que está en desacuerdo. Les recuerdo, hermanos, que la Biblia no se contradice. Les recuerdo eso. Si hay problema cuando venimos a leer la Biblia en interpretación, el problema no es la Biblia, somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros. Pero lo que vamos a ver esta noche, los 4 mencionan la Pascua, la cena y la traición. Note por favor Lucas 22, dice versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Note que Lucas nos dice que la fiesta de los panes sin levadura se llama ¿qué? La Pascua. No se refiere específicamente al Cordero, sino a qué? A toda la celebración. ¿Se dan cuenta de eso? Y es importante. Es importante que notes eso. Se refiere a los 7 días después. El día 14, el día 15 y después. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Ahora, no sabemos cuántos días, porque Lucas no nos dice, pero sí nos dice Mateo. Y sí nos dice también Marcos. Los otros evangelios, amigos, nos revelan esto. Aquí Lucas no nos dice. Pero nos dicen los evangelios que a Jesús, amigos, una mujer viene y le unge antes de su muerte. También nos da a entender los otros evangelios el plan. ¿Cómo es que van a entregar a este hombre Jesús? Porque el pueblo le tiene como profeta. El pueblo, amigos, le estima como profeta y es fiesta. Así que hay judíos, no solo de Jerusalén, sino de varias partes, amigos, de Israel. Han venido a la fiesta de la Pascua. Es cuando se reúne, amigos, el pueblo de Israel. Incluso si has leído Juan, hay griegos también en Juan capítulo número 12. Así que vienen, amigos, varios y tienen este dilema: si matamos a Jesús durante la fiesta, va a haber gran alboroto. Ya hemos estudiado un poco de eso esta mañana, ¿verdad? Así que tomando los 3 evangelios y al Juan, tenemos la unción de Jesús, el plan de traicionarlo y los eventos que suceden en Juan 13. Vamos nada más a leer pronto lo que sucede en Juan 13. Juan 13 y 1.
Y qué interesante lo que dice aquí Juan. Juan, a la señora elegida, dice Juan en un lugar, y a sus hijos. Le da gozo a Juan saber que sus hijos andan en la verdad, que aman la verdad. Es el mismo Juan que escribe esto. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ¿cuántos días? No sabemos. No nos dice Juan. Pero note versículo 13. Todo, amigos, son 2 días desde su nacimiento, 30 años, 3 años en ministerio, 2 días antes. Y ahora versículo 1 dice, su hora ha llegado. Es la hora de nuestro Señor Jesucristo. En un lugar dice, esta es la hora de las tinieblas. Su hora ha llegado, la hora de su muerte. Dice, había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Pero note aquí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Oh, ya, yo sé que mencioné, pero quiero leer un poquito de la epístola esta de Juan. Sí, vamos a segunda de Juan. Let's go to second John. Quiero nada más mencionar esta pequeña carta que escribe Juan. Dice 1 y 2, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. ¿Quién ama al Señor? El que ha conocido la verdad. ¿Quién ama a la iglesia? El que ha conocido la verdad. ¿Quién ama a los hermanos? El que ha conocido la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en vosotros. Si tú tienes la verdad dentro de ti, amarás a aquel que también tiene la verdad. Aquellos que predican la verdad. Amigos, aquellos que están en la verdad. Y note versículo 2. Y estará para siempre con nosotros. Y leo versículo 4. Mucho me regocijé, he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hasta el fin. O sea, amigos, hermanos, aquellos que Jesús amó andan en la verdad, perseveran en la verdad, porque Él nos amó hasta el fin. Hasta el fin. Ahora, vamos a Mateo 26. Mateo 26 nos relata esto. Y antes de cerrar, quiero que en Mateo 26, hablando de la Pascua, versículo 1 y 2. Mateo 26, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días, se celebrará lo que leímos allí en Éxodo capítulo 12. Se celebra la Pascua. El cordero, amigos, tiene que ser inmolado esa noche. Esa noche. Primero viene, amigos, la muerte del cordero. Tiene que ser asado afuera. Una vez más, no podemos entrar, amigos, aquí porque no nos revela la escritura. Pero viendo el cordero, amigos, que siempre apuntaba, siempre anunciaba la venida de Jesús. Ahora ese era el fin de esa institución. Amigos, ya no iba a celebrar la Pascua, porque el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo sería sacrificado esa noche. Esa noche. Sería entregado esa noche. Note por favor, versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, ¿qué es lo que ha causado, amigos, todo esto? ¿Qué causó que buscasen la muerte del Señor Jesús? Bueno, nos declara Juan capítulo 12. Ha sucedido algo. Ha sucedido algo y tenemos que tomar, Juan llena, si podemos, Juan es por sí mismo, ¿verdad? Podemos predicar el evangelio de cualquiera de los evangelios, ¿verdad? Ah, pero Juan como que llena partes que los otros no escribieron. Y por eso Juan 12, versículos 9 y 10 nos declara qué ha sucedido. Bueno, dice versículo 9, Juan 12, 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este era, amigos, como el último, lo último que podían ellos soportar. No solo que creían en Jesús, pero él había levantado a alguien de los muertos. Lázaro estaba comiendo esta cena que le hicieron las hermanas. Estaba Lázaro también ahí. Y muchos creían ahora en Jesús. Tenían que darle muerte a él, pero no saben cómo. Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14. Vamos a leer del 1 al 5. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Note que ahora Marcos nos dice, hay 2 cosas que se celebran en estas fiestas de la Pascua. Número 1, la Pascua y Marcos 14:1. La Pascua y los panes sin levadura. Buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, hermanos, todo el show que hicieron de acusarlo y traer testigos, y aquellos que dijeron, lo oímos decir, destruir el templo, en 3 días lo levantaremos, todo eso era puro show. Ya habían ellos determinado darle muerte, no importa si era inocente o no. Versículo 2. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y la pregunta que les hice a Rubén y a Juan, ¿murió Cristo en la Pascua o después o durante la Pascua? Es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuándo murió Jesús? Vamos a ver. Deja la escritura nos diga. Dice versículo 3, pero él, estando él en Betanía, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, anuncia Jesús 2 días antes, Jesús les da a entender, su muerte está cerca. Lo que ha hecho esta mujer, versículo 6, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado antes a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y tengo que leer versículo 9.
De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Así que, amigos, hacen un plan y no pueden hacerlo, no pueden llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque son los días de fiesta. Puede haber un gran alboroto. Temían a la gente. Ahora, Mateo y Marcos mencionan que se ungió al Señor en Betanía, la casa de Simón el leproso. Juan menciona el mismo evento 6 días antes. Juan 12. Juan 12. En Juan 12:1 dice 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betanía, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién fue? Judas. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que puede ser que se ungió al Señor 2 veces, o quizás sea la misma mujer, no sé. No sé, pero es antes, amigos, de que el Señor muera en la cruz del Calvario. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículo 3. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, perdón, en la casa de Simón, vino la mujer, le ungió, ¿verdad? Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Amigos, ya estaba en el corazón de Judas traicionar. Judas era el traidor. Judas era un diablo. Judas amaba el dinero. Judas era el hijo de perdición. Pero note, versículo 14, él voluntariamente va, amigos, no sé qué causó esto, sería la unción que la mujer hizo sobre Jesús, el hecho de que vio que se desperdició tanto perfume. Pero fue lo que causó que Judas le quisiera entregar. Versículo 14. Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas, 30 piezas de plata. O sea, estimado hermano, el precio de un siervo. Éxodo 21.
Éxodo 21. Y versículo 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata, un esclavo. Estimado hermano, es el precio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que valoran ellos, la vida del Señor, la vida de un esclavo. Zacarías 11. Zacarías 11. Nos dice también Zacarías en el Antiguo Testamento, Zacarías 11 y versículo 12. Zacarías 11, 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Es interesante que cuando predica o cuando enseña Pedro en el Nuevo Testamento, el precio del salario de Judas, el salario de Judas, son 30 piezas de plata. El salario de Judas. Versículo 12. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuánto me daréis? Y os entregaré al Hijo del Hombre 30 piezas de plata. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 27. Mateo 27. Dice versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, esta es la mañana, estimados, la noche, son 2 días antes. Versículo 26 nos habla, amigos, cuando aún Pedro dice, yo no te negaré. Esa noche que está con ellos, les informa quién va a traicionarlo, etcétera. Esta es la mañana. Versículo 27, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Aceldama o campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precios del apreciado, según precio puestos por los hijos de Israel, y lo dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Todo se cumple según la escritura. Lucas 22. Lucas 22. Dice, voy a leer versículo 1. Ven cómo los evangelistas llenan aquí, amigos, se complementan unos a los otros. Lo que no encontramos aquí, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas y lo encontramos en San Juan.
Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convenieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Versículo 7. Pon atención. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El día primero. El día primero. O sea, el día 14 del mes primero del mes Nisan. Tiene que ser muerta la Pascua. Ahora, quiero que notar unas escrituras. Vamos a cerrar esta noche. Vamos a comparar esto. Ahí en Lucas 23, Lucas 23, 53, y quitándolo, es el cuerpo del Señor, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Note lo que dice. Era día de la preparación. Vamos a San Juan capítulo 18. Juan 18. Les comenté que algunos dicen, aquí hay alguna controversia en la Biblia. No hay controversia en la Biblia. Quiero que notes esto. Vamos a cerrar con esto. En Juan 18 y versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer ¿qué? Pero vamos a hacer memoria un poquito. Jesús ya comió la Pascua, ¿verdad? Con sus discípulos. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Así que la Pascua ya se celebró, o sea, el cordero ha sido sacrificado. Así que parece indicar aquí, Juan, amigos, que todavía no se ha dado muerte al cordero. Sigo leyendo. Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo Jesús, dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Una vez más, parece ser, era el mediodía, la preparación de la Pascua. Versículo 31, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que el cuerpo no se quedase en la cruz en el día de reposo. Una vez más, parece ser que no concuerdan Juan y el resto de los evangelistas. Porque aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que, ¿cuál es la respuesta? Tenemos que leer los evangelios. Y les voy a dar una respuesta que pienso que nos revela Marcos. Marcos 15. En Marcos 15, 42, voy a leer estos dos versículos, después vamos a Mateo. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, ya Jesús ha muerto. Dice, porque era
la preparación, y aquí está la definición. Esta es la definición de la Pascua. No era solamente el cordero inmolado, sino el resto, los panes sin levadura. Por eso nos dice Marcos. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, Juan, la palabra aquí que les pregunté a ti y a Ryan, la víspera del día, ¿de qué? De reposo. Y la versión antigua dice víspera del sábado. Víspera del sábado. O sea, el viernes. Versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino, entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mateo 27. Últimos versículos. Mateo 27. Versículo 60. Dice, lo puso en un sepulcro nuevo. Que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, estimados hermanos, el Señor Jesús murió durante la Pascua, cuando tenía que ser sacrificado el cordero, según lo dictaba Moisés. Para que todo lo que estaba escrito en la ley, según él, de él, se cumpliese. Todo, todo, amigos. Él es el cordero. Él es incluso esos panes sin levadura. Él es el pan que desciende del cielo.